Listo. Espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarme de nuevo en una tutoría. La número 3 para la asignatura 02098, Estudios Sociales 2 para primer y segundo ciclos. El día de hoy vamos a abordar la unidad 2, la segunda parte de la unidad 2, específicamente lo que aborda la didáctica en el área de historia. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a iniciar, pero antes comentarles que para la clase de hoy, para la tutoría de hoy, vamos a iniciar con una descripción de algunos de los contenidos y a las 5:35 vamos a hacer una pausa de esos contenidos para hacer una lectura de la instrucción de la actividad 3 que se encuentra ahorita en la plataforma y a partir de ahí también, en caso de atender alguna duda, si es necesario, si hay, y luego continuamos con esta presentación. Ese va a ser un cambio que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a iniciar entonces con qué debe responder la didáctica de la historia. Para la mediación pedagógica de la historia, específicamente en educación primaria, es decir, en primer y segundo ciclos, son preguntas que nos deberíamos de hacer nosotros como educadores. ¿Qué debe conocer y aprender las futuras personas educadoras de estudios sociales? ¿Es necesario proponer formas más culturales del conocimiento histórico? Esas son dos preguntas importantes que para mediar la asignatura desde el punto de vista de la didáctica también, ¿qué impacto tienen en la historia? Entonces, acá es importante tomar en cuenta que para el profesorado de estudios sociales, que se forma en temáticas actualizadas, propias de la disciplina histórica, implica no necesariamente el desarrollo del pensamiento histórico, que es fundamental, pues el estudiantado no aprendió a utilizar las fuentes primarias, que eso es algo fundamental, que ahora también que vamos la actividad, vamos a ver y nos van a preguntar de fuentes primarias, ¿qué es eso? Vamos a analizar los giros en la historia con la simultaneidad y los cambios, a ubicar periodos históricos, pero más allá de una fecha, más allá de un periodo, y a explicar el presente, es decir, el día de hoy, pero tomando en cuenta lo que sucedió en el pasado, qué impacto tuvo en el presente y quizás también en el futuro, qué impacto tiene eso que sucedió. Entonces, eso es importante en el pensamiento histórico y en el proceso de mediación pedagógica de la historia. Las y los docentes requieren del conocimiento histórico como una base fundamental. Esto para nuestro ejercicio, para nuestra profesión, para nuestra formación. Y ese conocimiento por sí mismo es insuficiente también para saber enseñarlo, pues se necesita didáctica. ¿Para qué la didáctica? Para lograr pensar la historia dentro del contexto escolar, que es fundamental que logremos ubicarlo dentro de ese contexto y también para la edad de las personas estudiantes, que como veíamos en la unidad anterior, o más bien dentro de la unidad 2, pero en la parte de la didáctica propia de la geografía, que habían competencias espaciales que eran propias para cada edad, que estaba el espacio vivido, el espacio percibido y el espacio concebido, y cada una de ellas tenía una definición y tenía también una ubicación dentro de un grupo etario de personas estudiantes. Entonces, eso es importante y también sucede con la historia. ¿Qué es el pensamiento histórico? Primero, antes de definirlo y antes de reflexionar y hacer una actividad de esto del pensamiento histórico, vamos a ver el video que construimos para abordar, que nos defina qué es el pensamiento histórico y también su importancia. Entonces, vamos a escucharlo. Voy a revisar que estoy compartiendo el audio primero. Estoy compartiendo sonido, entonces deberíamos escucharlo. Voy a proyectarlo. Estimadas personas, estudiantes, les saluda el profe Carlos Chávez.
El día de hoy vamos a abordar una temática educativa de actualidad, que es el pensamiento histórico y su importancia. Vamos a iniciar. La historia es una ciencia social que permite a los seres humanos conocer su pasado, construir el presente y transformar el futuro. Para ello, implica una participación democrática. ¿La historia es solamente fechas? No, claro que son importantes, pero no es acumular datos, personajes y fechas, es construir la comprensión y explicación de hechos históricos con interrelaciones entre personajes, espacios y fechas, entre otros. Formar en las personas estudiantes de primaria o secundaria el pensamiento histórico es una tarea bastante compleja, no es algo innato a los seres humanos, por lo cual se deben construir propuestas que permitan su articulación porque representan un proceso de transmisión, enseñanza y aprendizaje. En las ciencias sociales, para aprender un concepto, no se debe aislar el término, estudiarlo de manera única como de memoria, sino que como lo define François Audiche, aprender un concepto es aprender un sistema de relaciones, aplicar una enseñanza que se propone la construcción de conceptos es, pues, privilegiar relaciones, aunque la definición de un concepto puede a veces parecer útil, enseguida hay que ponerla en cuestión, mostrando las relaciones que un concepto mantiene con otros. Es clave la ejecución de experiencias diversas, variadas, para el proceso de enseñanza y aprendizaje conceptual. Para Anthony Santisteban, el concepto de conciencia histórico-temporal se está haciendo referencia a una competencia histórica que requiere de la comprensión de una serie de conceptos interrelacionados, por ejemplo, temporalidad humana, cambio y continuidad, etcétera, pero también de una serie de capacidades, por ejemplo, relacionar pasado, presente y futuro, situarse y situar los hechos en el tiempo, analizar la aplicación de las ideas de progreso y decadencia, etc. Además, esta construcción de conceptos se relaciona con valores democráticos, por ejemplo, los cambios históricos y las continuidades en cuanto a los derechos y deberes de las personas, la conservación de la memoria histórica como patrimonio para la convivencia democrática en el presente, la intervención social para la construcción del futuro y el cambio social. ¿Qué demanda lo anterior? Se evidencia a partir de la cita anterior que el pensamiento histórico requiere tareas de pensamiento de orden superior, lo cual demanda a las personas docentes preparación para articular estrategias de enseñanza y aprendizaje que fomenten en el estudiantado su construcción, lo cual se puede lograr en los diversos niveles del ciclo educativo. ¿Qué implica pensar históricamente? Algunos teóricos hablan de 4 competencias que son necesarias para lograr construir pensamiento histórico. Un primer punto es pensar en el tiempo, tener la capacidad de mentalmente desplazarse que le permita relacionar el pasado con el presente y poder cimentar el futuro. Un segundo punto, la capacidad para lograr la representación histórica, lo que demanda narración histórica y explicación causal e intencional. Un tercer punto, la imaginación histórica, que requiere la creatividad e innovación en el análisis histórico. También demanda empatía, esa capacidad para situarse en el lugar del otro. Un cuarto punto, la interpretación de las fuentes históricas y cómo se llega a construir la historia. Compartir. ¿Ok? Entonces vemos que el pensamiento histórico va más allá de fechas. A veces recuerdo varios casos cuando personas estudiantes se acerca alguna fecha de examen, algún trabajo, alguna tarea y suelen preguntar, profe, en el examen, en la práctica, va a venir fechas. Y yo siempre les suelo
contestar muy semejante. Las fechas son importantes porque, como vimos en el video, para el caso del pensamiento histórico, es importante situarnos en un tiempo, pero más que situarnos en el tiempo con una fecha de memoria, es lograr movernos, es saber, ok, estamos identificando la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, pero entonces, más importante que esas fechas es lograr situarnos en los efectos de eso, en las causas de la Segunda Guerra Mundial, en el impacto que tuvo en los países en los que se luchó, por ejemplo, pero también en otros países que vieron afectado el comercio, que vieron afectada la migración, que vieron distintos impactos, efectos en, en sus países, en sus estados, en sus gobiernos, y que obviamente van más allá de una fecha y que es importante, y también lo que se mencionaba de la imaginación, que tiene un, un impacto real en el aprendizaje del pensamiento histórico. Ahora sí, después de ver el video, vamos a reflexionar en torno a esta pregunta. ¿Por qué para el desarrollo del pensamiento histórico el manejo de la cronología es importante? El vocabulario temporal, la comprensión de las causas y los efectos es clave. Todo eso es importante para manejar el pensamiento histórico. Entonces, el pensamiento histórico va más allá de una fecha, porque implica también un vocabulario específico para manejar ese tema. Vamos a comprender también las causas que llevaron a ese acontecimiento y sobre todo los efectos también que son importantes. Entonces yo acá tengo una situación. Las reformas sociales de 1940 en Costa Rica. Obviamente, ya tenemos una fecha, 1940. En esa década de 1940 suceden las reformas sociales, específicamente en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, que tuvo aliados en ese momento, que respaldaron esas reformas, y estamos hablando básicamente de cuatro, que son las más conocidas, pero que también hubo otras. Estamos hablando de la Caja Costarricense del Seguro Social, de el Código de Trabajo, de las garantías sociales y de la Universidad de Costa Rica. Entonces, esas fueron las cuatro principales reformas sociales, pero también hubo otras que tuvieron un impacto significativo. Entonces, esas reformas suceden por eh, que hay partidos políticos, porque hay grupos sindicales, porque hay gremios, porque hay un sentir popular en que deben cambiar las condiciones sociales del país en ese momento. Estamos en un contexto de 1940, estamos en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, aunque Costa Rica no tuvo participación directa en esa guerra, porque no se peleó ni en territorio nacional, ni Costa Rica participó, sí es importante indicar que tuvo un impacto en la parte política, en la parte económica, se vieron paralizados en cierto momento los ingresos para el Estado porque disminuyen las importaciones, disminuyen también en un porcentaje las exportaciones. Recordemos que Costa Rica solamente tenía dos productos, café y banano, que se exportaban al mercado internacional, básicamente, que aglutinaban la economía costarricense hacia el mercado internacional y obviamente tienen un impacto. Hay partidos políticos emergentes en esa época, está Vanguardia Popular, está el Partido Comunista y hay una serie de demandas importantes. Entonces, vemos que vamos a entender este tema como una serie de acontecimientos históricos que suceden en un espacio y en un tiempo, pero más que una fecha, que eso es lo importante para lograr entender el pensamiento histórico. Las causas de esos acontecimientos, bueno, ya mencionamos el contexto internacional, también algunos factores internos como mayor desempleo en el país, una disminución de los ingresos que tiene obviamente un impacto en los trabajadores públicos y en los trabajadores del sector privado,
Los efectos o consecuencias, sí, también el desempleo, movimientos sociales de protesta, el malestar de algunos grupos, sobre todo grupos poderosos económicamente, con las reformas sociales, con el seguro social, sobre todo con el código de trabajo, porque vienen a establecer reglas claras en el ámbito laboral y eso molestaba a algunos grupos eh, preponderantes a nivel político y económico de la sociedad costarricense de esa época. Entonces, vemos que para entender esta situación, este acontecimiento histórico que estamos presentando, tenemos que verlo más allá de una fecha, que por supuesto es importante para ubicarnos temporalmente, pero va más allá de eso. Y acá estamos nosotros relacionando cronología, vocabulario temporal, comprensión de las causas y de los efectos, que es importante dentro del pensamiento histórico. Vamos ahora a hablar del tiempo histórico. ¿Qué es el tiempo histórico? Es un metaconcepto. ¿Qué quiere decir esto? Que está relacionado eh, y está conformado por varios conceptos. Es fundamental primero para comprender y mediar pedagógicamente la historia. Y un metaconcepto lo vamos a entender como aquel fenómeno que requiere de un conjunto de sistemas y subsistemas conceptuales que van a formar una red mayor y más compleja de nuevos significados. Entonces, tomando en cuenta que es un metaconcepto, el tiempo histórico va más allá de la cronología y va a buscar la explicación de las cosas. ¿Qué implica esto? Va a observar y va a analizar movimientos, va a analizar cambios, las duraciones, va a reflexionar sobre si se producen a un ritmo lento o rápido, si se van a mantener por un largo periodo de tiempo, si van a conllevar progreso, retroceso o estancamiento, si aparecen de forma simultánea en distintos espacios, por ejemplo, en otros lugares, si se ponen en marcha estrategias y procesos cognitivos que ayudan a responder cómo y por qué se produjeron dichos fenómenos y cuáles fueron las causas de esos fenómenos. Entonces vean que el tiempo histórico va más allá de una fecha y al ser un metaconcepto implica observar, analizar, reflexionar, ver el ritmo, ver el progreso o retroceso que lleva y la simultaneidad del acontecimiento. Ahora vamos a hablar de la noción de espacio y de tiempo. Ya hablamos de tiempo histórico como un metaconcepto, pero recordemos que todos estos acontecimientos históricos suceden dentro de un espacio, ¿no? No suceden en la nada, sino que suceden en lugares determinados. Existen múltiples investigaciones que han demostrado que la comprensión y la apropiación de los conceptos de tiempo y espacio no constituyen un proceso que se va a desarrollar de manera espontánea en las personas estudiantes, sino que es necesario una estimulación intelectual. ¿Para qué? Para favorecer el proceso de aprendizaje cognitivo para el estudiantado de la noción tanto de espacio como de tiempo. En este caso, espacio y tiempo no lo vamos a conocer como acumular saberes, fechas, eh, datos, sino que es el conocimiento que está en la dinámica histórico-social y que se extrae de las lecciones, que permite entender al ser humano, cómo actúa el ser humano, la huella que tiene el ser humano y cómo vamos a proyectar a ese grupo humano hacia el futuro. En este proceso es importante y desempeña un papel esencial, fundamental, importantísimo,
las relaciones espaciotemporales. ¿Por qué? Porque el hombre ha desplegado, el ser humano ha desplegado su actuación en el tiempo y en el espacio, pero esto lo ha hecho según las condiciones que ha tenido que enfrentar, lo que evidencia esa dinámica social. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, el ser humano de el año 1500 después de Cristo, ubicado, por ejemplo, en Costa Rica, los pueblos indígenas costarricenses de esa época, que el ser humano actualmente en San José, por ejemplo, o en Guanacaste, por mencionar dos lugares. Hay condiciones distintas, hay una relación espacio-temporal diferente y obviamente hay que entender esa dinámica histórico-social que nos va a permitir extraer lecciones de ese proceso. En la medida en que se desarrolla el ser humano, su percepción del tiempo también se transforma y también se necesita medir ese tiempo. Entonces, aparecen formas convencionales para esa medición que nosotros conocemos, los segundos, los minutos, las horas, semanas, meses y años. Pero la noción de tiempo no es solamente eso, no puede quedar reducida a esa noción tradicional, sino que eso, esa noción tradicional concibe el tiempo como un único tiempo, un tiempo que es homogéneo, es decir, que es igual para todos, y que está desplegado linealmente en un solo sentido y está compuesto por segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos y milenios. Pero no podemos entender el tiempo solamente de esa manera, porque esa es una noción bastante convencional para medir el tiempo. Se nos plantea otra opción de medición de tiempo. ¿Qué? ¿Cómo? Con el tiempo histórico, que va más allá de una datación, es decir, de una fecha, de la diacronía, de la sincronía o de la simultaneidad. Ya vamos a ver estas definiciones también. Esas tres palabras que son claves y que forman parte del tiempo histórico. Implica un ritmo, una ruptura, cambio, permanencia, periodización, lo que antecede la larga, media y corta duración de los procesos históricos y que nos va a permitir algo importante en la historia y en la didáctica de la historia, que es el proceso de cambio y de transformación social. ¿Qué factores aceleran ese proceso de cambio o qué factores más bien retrasan ese proceso? Así como las relaciones existentes entre los hechos, los fenómenos y los procesos en el momento histórico en que ocurrieron. Entonces, eso es importante y es, es fundamental a la hora de aprender historia. Vamos a ver esas tres definiciones que mencionábamos antes. Diacronía quiere decir un desarrollo, sucesión de hechos a través del tiempo. Sincronía quiere decir que hay una coincidencia de hechos o fenómenos en el tiempo, en diferentes lugares, por ejemplo, lo que mencionábamos antes cuando estábamos viendo el pensamiento histórico, que lo ubicábamos en un espacio y que a veces hay simultaneidad en ese proceso. Esas son definiciones que son importantes que tomemos en consideración. Entonces, tomando en cuenta eso, el tiempo histórico es un concepto que es clave y que es estructurante dentro de la historia y que se va a enseñar y no solo como un contenido procedimental que va a condicionar quizás a los profesores en su preparación para pensar en cómo enseñar la temporalidad, sino que el tiempo histórico va más allá de una fecha, no es una fecha, y el profesor va a advertir a sus estudiantes sobre el proceso, el tiempo interno de esos procesos, que no todos los procesos son iguales, que quizás la inmediatez a la que estamos acostumbrados hoy no siempre fue así y que no
y que los acontecimientos se desarrollan en tiempos diferentes, las relaciones que se producen entre ellos y entre un proceso y otro, la expresión de los cambios y el ritmo de esos cambios que van a implicar evolución, involución, puntos de inflexión, puntos de permanencia. Y todo esto tiene una relación dialéctica entre o cambio o permanencia. Y es importante que pueda iniciarse a partir del diálogo o de actividades que promueva el profesorado en las direcciones expresadas, acercando al estudiante a un modelo que le permita razonar, que descubra el tiempo interno, cómo apreciar ese tiempo interno, cómo ubicarlo. Y, por ejemplo, es importante las líneas de tiempo, la elaboración de líneas de tiempo es fundamental en ese proceso, pero más allá de una memorización de fecha, es importante porque va a ubicar al estudiante en un orden. Ok, iniciamos en 1940, por ejemplo, por poner el acontecimiento anterior, pero también tomando en cuenta que hubieron hechos, acontecimientos claves antes de esa situación y que esa situación se fue presentando y desarrollando en un periodo que tuvo quizás avances, que tuvo retrocesos, que tuvo puntos de inflexión como la Guerra Civil de 1948, que entre las causas de ese acontecimiento estaban las reformas sociales de 1940 que no gustaron a algunos sectores. Entonces, eso es importante y una línea de tiempo nos sirve, nos colabora en ese proceso de aprendizaje. Que antes de continuar con el uso adecuado de fuentes primarias y secundarias, vamos a ir a lo que ustedes me solicitaban al inicio para que revisemos las instrucciones de la actividad. Entonces voy a subir, aquí tengo la actividad abierta, ya casi la comparto porque no la estoy compartiendo en este momento. Voy a subir a la actividad 3 para localizarla en la... Acá está, ya la tengo. Ok. Voy a agregar esto en la presentación para que la podamos ver. Ok, ahora sí me confirman si estamos viendo la actividad 3. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Ok, vean esta actividad, la actividad número 3, matriz reflexiva se llama. Tiene un valor porcentual de 1.5 en la escala de 10, vale 48 puntos. Hay una fecha de entrega máxima hasta el 9 de noviembre a las 11:55. Es una actividad individual y se responde, forma parte de la unidad 2, elementos didácticos de los escenarios educativos inclusivos. En este caso, para esta nueva actividad continuamos explorando los temas sobre la mediación pedagógica de la historia. En esta oportunidad debe completar el cuadro en el que se detallan las habilidades del pensamiento histórico, incorporando en las últimas columnas de la derecha una actividad que se pueda llevar a cabo en el aula que permita el desarrollo de la habilidad señalada y la justificación correspondiente. Para ello se le invita a seguir la siguiente ruta de trabajo. Pues vamos a elaborar una portada primero. Datos de la universidad, cátedra, asignatura, estudiante, centro universitario, persona profesora, nombre de su bitácora, cuatrimestre y año. Y vamos a visualizar y analizar los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales, así como el nivel del estudiantado sobre los que debe trabajar. Esa información se brinda en el siguiente recuadro. Entonces vean que tenemos el quinto año de primer y segundo ciclos, y tenemos tres columnas, una con contenido conceptual, otra con contenido procedimental y otra con contenido actitudinal. Entonces, en la columna de contenido conceptual
Tenemos a las etnias de la Costa Rica antigua, ubicación geográfica, cosmovisión, arte de los pueblos originarios. Y ese es el 2. Y el 3, la situación actual de los pueblos originarios en la Costa Rica del siglo XXI. Tenemos estos dos contenidos procedimentales, comprensión de las características básicas de las principales etnias de la Costa Rica antigua para valorar su importancia, y comprensión, el número 3, de las principales características de los pueblos originarios para valorar los aportes a la sociedad actual. Y el 4, comprensión de los retos y las circunstancias actuales de nuestros pueblos originarios. Y tenemos 3, 4, 5, 6 contenidos actitudinales que también debemos leer. Valoración de los periodos históricos de Costa Rica como parte de un pasado y presente en común. Respeto por la cultura de los pueblos originarios de Costa Rica. Aprecio por las etnias de Costa Rica dentro de su contexto histórico y geográfico. Vivencia de prácticas y actitudes respetuosas hacia las etnias originarias de Costa Rica. ¿Ok? Ahora sí, esa es la información que viene. Entonces, tomemos en cuenta primero eso. Esa es la información que viene y no podemos nosotros cambiar ningún contenido, ni el conceptual, ni el procedimental, ni el actitudinal. Tenemos que tomarlo en cuenta y con esos son los contenidos que vamos a trabajar. Tampoco podemos cambiar el nivel. Es quinto año. No podemos ir a trabajar. Profe, es que a mí me gusta más o estoy trabajando, tengo una experiencia con un grupo de tercero y quiero trabajar. No podemos. Tenemos que seguir con estos contenidos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que dejar en claro para que todo lo tengamos presente. Esos son los contenidos con los cuales vamos a trabajar la matriz que viene abajo y que vamos a tratar de construir respondiendo a lo que se nos solicita con esos contenidos. Ok, vamos ahora a la siguiente etapa. En esta etapa sí tenemos que trabajar ya. Lo anterior era una lectura con cuidado de información, tomar en cuenta esa información para luego ya trabajar. Complete la columna 3 de la matriz. Seguidamente deberá completar la columna 3 de la matriz que se muestra a continuación, con ejemplos específicos y concretos que evidencien cómo desde la mediación pedagógica de los estudios sociales es posible el desarrollo de cada una de las habilidades que se indican en la columna 1 y cuya explicación se muestra en la columna 2. Entonces, ahora más abajo vamos a ver una matriz que trae información en la columna 1 y que trae información en la columna 2. Nosotros vamos a trabajar para eso con la columna 3 y posteriormente también con la columna 4. Para eso ocupamos la información que está arriba, el contenido de quinto y lo que vamos a ver abajo. Acá está ahora el punto 4. Complete la columna 4 de la matriz. Como último punto, complete la columna 4 de la matriz con un argumento que justifique a razón por la cual el ejemplo presentado permite el desarrollo de la competencia del pensamiento histórico correspondiente. Entonces, vamos a ver acá la matriz. Tenemos columna 1 con habilidades del pensamiento histórico. La columna 2 tiene definiciones, ya eso viene dado, eso no lo tocamos, nada más lo copiamos y lo pegamos para poder trabajarlo. Y la columna 3 sí tenemos que trabajar, tenemos que brindar un ejemplo práctico y concreto de práctica de la mediación pedagógica. Y la columna 4, justificación y vinculación con los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tenemos contenidos históricos. Esa es la primera habilidad. Viene una definición. En el relato no se realiza ningún juicio de valor sobre el fenómeno histórico, entonces tenemos que pensar en un ejemplo. En un ejemplo que venga de estos contenidos, ¿verdad? Recuerden.
Tiene que ser tomando en cuenta esta información que tengo acá. De ahí es donde tiene que partir ese ejemplo de práctica de la mediación pedagógica y una justificación que lo va a vincular con los mismos contenidos. Entonces recordemos que esa justificación tiene que ser con un argumento al menos, y el argumento tiene que consolidarse no en una línea, ¿verdad? Ni en dos, tiene que ser un argumento sólido. Ojalá se pudiera redactar dentro de ese cuadro al menos un párrafo, dentro de esa columna, en esa fila, al menos un párrafo para que se logre justificar de manera pertinente, clara, sólida. Luego tenemos complejidad de los relatos, igual, luego causas, consecuencias, fuentes históricas, cambio, continuidad, relevancia histórica, conciencia histórica. Y acá está la matriz con la que se va a calificar esa actividad y que siempre es importante que la podamos leer y revisar. Entonces, ahora sí, los escucho, las escucho si tienen alguna consulta. Profe, en la matriz entonces, la primera y segunda columna no se tocan, se trabaja en la 3 y 4. Exacto. Se trabaja en la 3 y 4 porque la 1 y 2 ya vienen dadas. Entonces vea que el punto acá es completar la columna 3 y completar la columna 4. Tomando en cuenta obviamente esta información y la información del tema que viene arriba. ¿La justificación no debe llevar cita o sí? Solo con nuestras palabras. Si lleva cita, es importante construir un argumento, ¿verdad? También puede colocar la cita si lo considera, que le va a reforzar el pensamiento, pero esta cita no va a sustituir su argumento. Es decir, que no puede comenzar a colocarse citas en todas las justificaciones y al final no hay argumentos, sino que hay citas. Entonces, si hay una cita, Sí, puede sería haberla, no como hay para problema. sustentar lo que escribimos. Exacto. Pero vamos a No me queda defender con esa completamente cita. claro perdón, profe, no me queda completamente claro lo del ejemplo que hay que poner ahí. El ejemplo que hay que poner acá, vamos a ver. Ejemplo de la práctica de mediación pedagógica. Este ejemplo, vamos a ver, en la punto 3 dice, deberá completar la columna 3 de la matriz que se muestra a continuación con ejemplos específicos y concretos que evidencien cómo desde la mediación pedagógica de los estudios sociales es posible el desarrollo de cada una de las habilidades que se indican en la columna 1 y cuya explicación se muestra en la columna 2. Entonces, contenidos históricos. Viene una Digamos que el definición. ejemplo fue dirigido a lo que dice en la primera columna que habla de etnias, no recuerdo bien ahorita, de Sí, etnias. arriba estábamos con etnias de la Costa Rica antigua. Ajá, Ubicación ajá. geográfica, cosmovisión, arte de los pueblos originarios. Ok, contenidos históricos. En el relato no se realiza ningún juicio o valor sobre el fenómeno histórico. Entonces acá, nosotros, para desarrollar algún contenido histórico en el que no vamos a realizar ningún juicio de valor sobre ese fenómeno histórico, podemos poner de ejemplo, quizás, las principales etnias de la Costa Rica antigua. Podríamos, podríamos utilizar, pues, un contenido y es histórico. Podemos eventualmente colocar ese, eso sí, ese ejemplo va a tener sustento cuando usted va a brindar la justificación y esa justificación la va a brindar tomando en cuenta estas tres columnas: contenido conceptual, procedimental y actitudinal.
Sí, eso es lo que no me queda completamente claro, cómo uso las tres columnas. Es ahí donde no me queda Es que, completamente claro. Digamos, ya el ejemplo sí ya lo entiendo un poco más, pero para usar ya, digamos, la última columna, es que la actitudinal. es que las tres columnas tienen relación. Vea, vamos a ir viéndolas. Etnias de la Costa Rica antigua. Ese es el contenido conceptual. Y de eso vamos a trabajar tres cosas. Ubicación geográfica, cosmovisión y arte de los pueblos originarios. Entonces, este contenido conceptual va a responder a este contenido procedimental. Comprensión de las características básicas de las principales etnias de la Costa Rica antigua para valorar su importancia. Vean que responde a eso porque aquí estamos hablando de las etnias de la Costa Rica antigua. Vamos a ver si el 3 también responde a ese. Dice, no, el 3 ya responde a este otro, al contenido procedimental 3. Entonces vean, el 2 conceptual responde a este contenido procedimental. Este contenido, ¿cómo deberíamos abordarlo? Es decir, si nosotros somos la persona docente que estamos trabajando con ese grupo de quinto grado, de segundo ciclo, nosotros deberíamos tratar de llevar ese contenido permitiendo actividades, estrategias, recursos que permitan comprender las características básicas de las principales etnias de la Costa Rica antigua para valorar su importancia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, desarrollando estos contenidos, pero tomando en cuenta que la principal tarea es que el estudiante comprenda esas características básicas. Y la parte actitudinal dice valoración de los periodos históricos de Costa Rica como parte de un pasado y un presente en común. Entonces, este número 3 y este número 4, en este caso sí, el 4 sí responde al 2, 2, 2 y acá 3, 4. Respeto de la cultura de los pueblos originarios de Costa Rica. Vea que este número 4 de respeto por la cultura de los pueblos originarios de Costa Rica va muy relacionado con estos dos contenidos, con cosmovisión y con arte de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque eso representa para ellos algo muy importante y lo que se requiere es respeto a eso, a esa cultura de los pueblos originarios que algunas personas a veces menosprecian, no toman en cuenta, no valoran, o como no están en San José, Heredia, tan presentes, y sí en otros lugares, en otros, donde están los pueblos indígenas, los 8 pueblos indígenas en 24 territorios, en esos lugares sí lo tienen más presente porque lo viven ahí, pero bueno, ellos tienen una cosmovisión, un arte que merece respeto, igual que el de otros grupos étnicos, otras religiones, etcétera. Entonces, vean que esto va relacionado a esto. Entonces, vean acá. Entonces, tenemos el 2, contenido conceptual 2, va relacionado al contenido procedimental 2, que va a buscar que comprendan las personas estudiantes y que también valoren y respeten. Eso es lo que se busca con esos contenidos. De esa manera hay que integrarlos para lograr una justificación, para lograr construir un argumento sólido para esa justificación. Ahora sí, Jacqueline, no sé si le quedó más claro. Y después vi que Mari tenía la mano levantada. Ahora sí, profe, muchísimas gracias por la explicación. Ah, con muchísimo gusto. Ya casi le doy la palabra a Jacqueline si baja. Nada más, Mari, me confirma si ya no tiene la consulta, porque vi que antes tenía la mano levantada. Profe, es que yo ando buscando mi trabajo, entonces es para ver el ejemplo, si está bien porque no entendí, perdón. Ok, que ahorita, entonces, si no, más adelante levanta la mano. Jacqueline, si baja. Buenas noches. Yo estoy parecida con la compañera en la columna 3. Es que yo lo que entendía era como que
yo iba a hacer una actividad, pero ahorita lo que entiendo es como que nada más copie el ejemplo, entonces ya no sé. Bueno, no es copiar un ejemplo, es construir un ejemplo. Vea No es que Profe, esos que están arriba. sí, bueno, en este caso quería hacerlo más práctico, pero no es que vamos a copiar lo que dice aquí. Ese lo quise hacer más práctico, pero también podemos abordarlo distinto. Vamos a ver, podemos colocar como profe, ejemplo los 24 territorios indígenas que hay en Costa Rica en el siglo XXI. Podemos colocar ese, ¿verdad? Y ese no está presente necesariamente aquí. Ese es otro diferente que yo estoy, como conozco la información, como sé cuántos pueblos indígenas hay, o podemos poner los 8 pueblos indígenas de la Costa Rica del siglo XXI. Ese es el ejemplo que vamos a abordar. Y entonces luego ya construyo la justificación. No es copiar lo que viene allá arriba. Ese fue un ejemplo que di eh, para la compañera Jacqueline que lo hizo, pero no es que tienen que ir a buscar algo para copiarlo literal como viene ahí, sino tomar eso como referencia, pero con la información que ustedes conocen también, lo que han estudiado, lo que han visto. Recuerden que también venimos de ver la asignatura Estudios Sociales 1, ahí se abordaban contenidos propios de historia y también de esta época histórica, de la época de la historia antigua de Costa Rica, de los pueblos indígenas, y por ahí también tengan un conocimiento importante que les pueda ser útil para construir estos ejemplos, pero no es copiar y pegar información de ahí arriba. Si lo entendieron así, lo aclaro para que vean que no es así. Ah, Profe, bueno, ya el entendí. ejemplo es así de cortito como usted lo mencionó. Sí, eso iba a preguntar yo, si no hay que agregar como una actividad para ese ejemplo o algo así, no, solamente el Ajá, sí, ejemplo sí, y sí. listo. Ok, Es que como vamos. ahí arriba dice actividad de mediación pedagógica, uno siente que es algo como más grande, como algo parecido a lo que hicimos el trabajo pasado. Ujú, Sí, por eso yo ok, pensé lo de la actividad. ok, vamos a confirmarlo. Aquí en la instrucción dice un ejemplo específico y concreto. Eso me habla que es algo corto. Eso me habla, ¿verdad? Pero voy a ir a ver a la rúbrica para confirmarlo. Entonces, vamos a ir a la rúbrica a ver qué nos dice la rúbrica que califica eso. profe, ¿le puedo decir mi ejemplo a ver si está bien? Ya le doy la palabra, sí. Voy a nada más a confirmar acá y ya le digo. Incorpora en la columna 3 de la matriz un ejemplo sobre el desarrollo de la habilidad manejo de contenidos históricos. Entonces dice, no lo realiza, 0 punto, no presenta lo solicitado. Deficiente. El ejemplo vinculado a la habilidad es poco coherente y pertinente en relación al desarrollo de la comprensión de conceptos, hechos, personajes y eventos importantes del pasado y en congruencia con la edad del estudiantado y el contenido establecido. ¿Ok? Ven, por eso les decía que es muy importante lo de la edad del estudiantado y el contenido establecido, porque no nos podemos salir de esos temas que están ahí arriba, que son propios de quinto y relacionados con los pueblos indígenas. Entonces vamos a ver ahora el bueno. El 2 puntos. El ejemplo vinculado a la habilidad de evidencia de forma parcial el desarrollo de la comprensión de conceptos, hechos, personajes y eventos del pasado y en congruencia con la edad del estudiantado y el contenido establecido. Y excelente, el ejemplo vinculado a la habilidad es coherente y pertinente en relación al desarrollo de la comprensión de conceptos, hechos, personajes y eventos del pasado y en congruencia con la edad del estudiantado y el contenido establecido. Entonces, el ejemplo sí, vean que ya se refuerza y se confirma lo que mencionábamos. Acá tiene que ser un ejemplo concreto y específico y concreto que evidencie desde la mediación pedagógica de los estudios sociales si es posible el desarrollo de cada una de las habilidades. Entonces sí es algo como lo que hemos mencionado ahorita de ejemplos. Ahora sí, es quién fue la persona que me dijo que quería brindarme un ejemplo. Mari.
Adelante, Mari. Ok, en la columna 3 yo coloqué, se presenta a los estudiantes un texto descriptivo sobre la organización social, económica y religiosa de una etnia precolombina, ejemplo, los huetares, enfocándose en cómo era la vida en ese periodo sin calificarla de primitiva o atrasada. Ujú. Sí, sí, me suena bien. Está extenso, pero es un ejemplo concreto y específico para abordar. Y me parece que como lo está presentando, se puede construir un muy buen argumento para la justificación. Va a ser bastante rico ver esa justificación para ese contenido. Me Ok, parece bien. voy a decirle a ver si está bien. La práctica cumple con el contenido procedimental de comprensión de las características básicas de las etnias. Al no emitir juicios, se enseña a narrar el pasado desde su propio contexto, sentando las bases para el respeto por la cultura de los pueblos originarios. Contenido actitudinal. No sé si está bien, profe. Ok, vamos a ver. Dice, complete la columna 4. Como último punto, complete la columna 4 de la matriz como argumento que justifique la razón por la cual el ejemplo presentado emite el desarrollo de la competencia el pensamiento histórico correspondiente. Ok. Sí, Salía. bueno, así ¿Cuánto vale? como eso, hay un micrófono En el encendido. chico, yo quiero para Rachel, tienes el micrófono encendido. Ok. Leíste la justificación, sí escuché varios puntos. Escuché narración. No sabría en este momento decirle si tiene total relación. Nada más trate usted de ubicarse para que lo pueda revisar, ya que usted es la que lo tiene ahí escrito. Trate de ubicarse en que ese argumento que usted está construyendo tiene relación con el contenido histórico, que me pareció que sí, porque vi que mencionaba lo de la narración, no emitir juicios, que viene por acá en la definición, pero me parece por algunas cuestiones que no tiene tan claro, al menos, la vinculación entre la parte conceptual, procedimental y actitudinal. Me pareció. No estoy del todo seguro, como le digo, porque no lo tengo para poderlo leer, pero si usted lo revisa y le ve la relación con las tres columnas, entonces eh, todo bien. Ok, vamos a continuar. Gracias, Mari, por el ejemplo. ¿Alguien más tiene otra Mucho gusto. pregunta? No, nadie más tiene ningún ejemplo, ninguna consulta. Ok, entonces vamos a continuar. Si ahora al final de la tutoría yo voy a tratar de que nos queden unos 15 minutos, vuelven a ver alguna consulta de esta actividad, eh, no hay, no hay ningún problema, la abordamos más adelante. Entonces vamos a continuar con la actividad. Nada más vamos a hacer una pausa en este momento, aprovechar que ya llevamos una hora casi. Vamos a hacer una pausa para poder estirar, tomar agua, respirar unos minutos y son las 5:56. Retomamos a las 6 en punto. A las 6 en punto volvemos a retomar para continuar con esta tutoría número 3. ¿De acuerdo? Voy a dejar esta música de fondo para que nos relajemos un poco Profe, yo me retiro, le agradezco y mucho porque voy para la continuamos. otra tutoría. De acuerdo, Jacqueline. Gracias. Mucho gusto. Nada más voy a apagar el micrófono y voy a apagar la cámara por esos minutos.
retomamos de nuevo. Continuamos entonces. Vamos a ahora abordar el uso adecuado de fuentes primarias y secundarias. Es importante es el uso de estas fuentes porque permiten fomentar el pensamiento histórico en el estudiantado de educación primaria. El utilizar estas fuentes permite también desarrollar un proceso cognitivo de investigación en el cual las personas estudiantes van a conocer directamente cómo se selecciona, se usa, se maneja esta información, tanto las fuentes primarias como secundarias, y su utilización es un recurso que va a generar la oportunidad de cuestionar, de buscar evidencia, de comparar información, de debatir. Va a permitir trascender la simple memorización de contenidos. ¿Y cómo se definen? Bueno, antes de pasar a esto, ¿cómo se definen? ¿Cuáles son las fuentes primarias y cuáles son las fuentes secundarias? Las primarias son aquellas donde la información, los datos provienen de una fuente directa, es decir, de una persona, una institución u otro medio. Y estas pueden ser orales, escritas, iconográficas, entre ellas tenemos libros, publicaciones, correspondencia, obras plásticas, entre otras. Es decir, que vienen directamente de esa fuente, de esa persona o de esa institución. Mientras que las secundarias permiten conocer los hechos o los fenómenos, pero a partir de documentos o de datos que son recopilados por otros. Algunos ejemplos de fuentes secundarias son los censos. ¿Por qué? Porque la recopilan otras personas. Recopilan la información a partir de datos de otras personas. Las memorias históricas, las estadísticas, los informes, las actas, entre otros. Esa es la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Principales razones para motivar al estudiantado a tener contacto con fuentes de información primarias y secundarias. Primero, para motivar e involucrar a la persona estudiante con esas fuentes históricas. También para desarrollar el pensamiento crítico mientras leen y examinan esos documentos. Y también para construir conocimiento. Esas son tres razones importantes para que la persona estudiante en el salón de clase de la asignatura, cuando estamos trabajando la asignatura de estudios sociales, tengamos presente para poder desarrollar y importante en el desarrollo del pensamiento histórico. Técnicas didácticas para la mediación pedagógica de la historia. El propósito central de la mayoría de las técnicas es volver atractivo y significativo los distintos contenidos que se abordan desde la historia en los estudios sociales. ¿Para qué? Para también motivar, incentivar la participación del estudiantado de manera individual o también colaborativa. Y de esta manera también potenciar habilidades como el pensamiento crítico, reflexivo, creativo, la innovación, la resolución de problemas, entre otros. Acá hay una presentación que vamos a revisar brevemente de la diapositiva número 7 en adelante, que abordan algunos ejemplos de técnicas didácticas propias para la enseñanza de los estudios sociales, específicamente en contenidos propios de historia. Entonces, tenemos que hay una serie de técnicas que recuerden que vienen o que están basadas en el taller. El taller es el modelo, la metodología de trabajo para nuestra asignatura, para los estudios sociales en primer y segundo ciclos. Y esa metodología propone 4 momentos. Un primer momento que habla de promover actividades que sean rompehielos, que sean de ideas previas para conocer qué piensa el estudiantado de algún tema en específico que se va a abordar.
luego un segundo momento que se denomina tema central, luego un tercer momento, la discusión participativa, que acá se pueden desarrollar tanto actividades individuales como grupales o colaborativas, y un cierre del tema que forma parte de actividades que pueden incluso articular el uso de las tecnologías, ya sea en esa etapa 4 o bien en la 1, 2, 3, donde la persona docente considere que, conociendo el contexto del centro educativo, conociendo a las personas estudiantes, cómo aprenden, etcétera, en qué momentos más es vital, es más útil, más enriquece más utilizar esas tecnologías educativas. Entonces, tomando en cuenta ese, esa metodología de trabajo del taller, tenemos algunas técnicas, la exposición, por ejemplo. Nosotros como personas docentes debemos ser comunicadores por excelencia. Tenemos que tener esa técnica inherente a la condición de la persona docente. Hay también otro, por ejemplo, que son muy útiles en historia, las preguntas generadoras, cuándo las vamos a plantear, cómo las vamos a plantear, con qué finalidad, cómo nos van a ayudar a facilitar el aprendizaje de las personas estudiantes. Aquí vienen algunas técnicas más adelante también, por ejemplo, resolución de problemas mediante el estudio de casos y los dilemas morales, tienen un paso a paso, básicamente 7 pasos, desde analizar una situación de la vida real hasta tomar decisiones sobre esa situación planteada. Entonces, son algunos ejemplos de técnicas que también están en el campus, este recurso, que pueden valorar para el proceso de mediación pedagógica de la asignatura de los estudios sociales. Entonces, vamos a continuar. Vamos ahora a abordar el aprendizaje basado en problemas para la historia. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Entonces, antes de hacer una actividad participativa, vamos a observar qué es el aprendizaje basado en problemas y su importancia con este video. Vamos a confirmar nada más que estemos compartiendo sonido. Ahora sí estoy compartiendo sonido. Vamos a observar este video. Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en un video educativo de una temática de historia, el aprendizaje basado en problemas en historia. Vamos a iniciar. La sociedad del siglo XXI plantea retos importantes para todos los actores educativos y el personal docente que imparte historia es uno de ellos, ya que existe una importante tarea de formar ciudadanos responsables, reflexivos y solidarios, y para ello se requiere de un enfoque didáctico más constructivista. Algunos historiadores sostienen que el estudiantado suele concebir la clase de historia y a la ciencia como tal como una asignatura aburrida, memorística y escasamente útil para la vida. Ante el panorama anterior, ¿qué es el aprendizaje basado en problemas? Para los profesores Cosme Gómez, Jorge Ortuño y Pedro Miralles, es una de las estrategias didácticas más eficaces para desarrollar un aprendizaje histórico significativo a través de un trabajo colaborativo liderado por un grupo reducido de estudiantes entre 6 y 9. Su dinámica consiste básicamente en abordar, a través de una rigurosa investigación, un problema relacionado con el futuro desempeño profesional de los y las estudiantes para buscar una posible solución a este. Su paradigma didáctico ya no responde a fechas, acontecimientos y personajes. Ahora se centra en el desarrollo del pensamiento histórico, el cual posibilita la comprensión del pasado a partir de la interpretación de fuentes y de la creación de narrativas históricas. ¿Qué debe considerar la persona docente para implementar el ABP en historia? No solamente debe enfocarse en los aspectos de primer orden, como el qué, el dónde o cuándo, que son cuestiones de orden secuencial, sino que va más allá de eso.
privilegiando procedimientos y aprendizajes de segundo orden que impliquen al estudiantado revisar fuentes, el tiempo histórico, la dimensión ética, entre otros. La persona estudiante, con la guía de la persona docente, se acerca a las fuentes históricas, investiga y brinda un reporte y posibles propuestas de mejora a la situación planteada. ¿Cuáles serían aportes para el estudiantado de trabajar el ABP en la historia? Dentro de la asignatura de la historia, el aprendizaje basado en problemas es una metodología de indagación que le permite aprender habilidades sociales y desarrollar el pensamiento histórico en las y los estudiantes. Sin duda, el ABP permite potenciar valores y trabajar habilidades blandas como por ejemplo la proactividad, la responsabilidad, el trabajo colaborativo, la creatividad, el pensamiento crítico, entre otras. La interacción entre persona docente y estudiantes es muy amplia a lo largo del desarrollo de la propuesta. ¿Cuál es la importancia del ABP en historia? Quiere colocar al estudiantado como el principal actor del proceso de enseñanza y aprendizaje. El trabajo colaborativo le permite a la persona estudiante encontrar soluciones y a la persona docente es un facilitador de recursos y estrategias que permitan brindar posibles soluciones al problema. Es claramente una metodología activa que articula descubrimiento y construcción, garantizando de esa manera la autoformación y la educación continua. ¿Ok? Vimos entonces el aprendizaje basado en problemas para la historia, cómo permite, cómo fomenta el proceso de enseñanza y aprendizaje, la metacognición, cómo colabora también en la narración de hechos históricos por parte del estudiantado, cómo permite las hipótesis, plantear problemas, resolver esos problemas. Y ahora planteo acá una situación. ¿Por qué considera que el ABP, el aprendizaje basado en problemas en historia, es importante para este proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de estudios sociales? Para ello, construye acá un muro en la herramienta Padlet para poder trabajar en este ratito. Entonces, acá está el enlace. Voy a compartirlo para que ojalá puedan entrar. Voy a compartirlo acá en el chat. Voy a compartirlo acá para que si nos es posible ingresar y podamos anotar un comentario, es importante que lo podamos dejar ahí y responderlo ahí. Si alguien no puede porque intenta ingresar, no la deja, etcétera, puede hacer el comentario acá abajo en el chat de Teams para que quede ahí. Recuerdo cómo se participa. Recuerden que aquí tenemos el espacio, el muro, y acá en la parte inferior derecha tenemos un más que se convierte en lápiz. Lo tocamos, dice añadir publicación. Entonces lo tocamos, ponemos un mensaje inicial de lo que vamos a responder. Aquí escribimos algo sobre nuestra respuesta, incluso podemos subir un enlace, una foto. Tenemos varias opciones que podemos hacer ahí. Entonces, lo dejo acá. Vamos a dejarlo unos 10 minutos. Vamos a trabajar en esto unos 10 minutos para hacerlo con calma, que nos quede bien. Y espero ir leyendo las participaciones poco a poco. Igual como les indico, si alguien acá no puede ingresar, ojalá que puedan dejar su comentario en el chat de Teams.
Y ahora sí, vamos a leer las participaciones. Veo que hay todos acá en el chat de Teams de la reunión. Dice Adriana, es importante, la BP es importante en los estudios sociales ya que ayuda a fomentar el pensamiento crítico y relacionar la historia con la actualidad y se desarrolla en la habilidad de que el estudiantado pueda tener una mejor toma de decisiones en la vida. Fanny, el ABP en la historia es muy importante ya que permite que los estudiantes sean participantes activos en sus propios aprendizajes, haciendo conciencia en problemas reales, desarrollando un pensamiento más crítico. Por otra parte, fomentan el trabajo en equipo, realizando tareas auténticas con conocimiento de la historia del pasado. Eso refleja la importancia. Y Jacqueline Cibaja, ABP en la historia, perdón, en esta asignatura desarrolla el pensamiento histórico. Por medio de esta estrategia didáctica se produce un aprendizaje significativo donde el aprendiz puede desarrollar muchas habilidades académicas como sociales para la vida. Entonces, de los tres comentarios veo que se destaca la importancia, lo fundamental del aprendizaje basado en problemas en la asignatura de la historia, específicamente para la enseñanza de los estudios sociales en primer y segundo ciclos, sobre todo por la capacidad para trabajar habilidades. Y escuché o leí dos, el pensamiento histórico, el pensamiento crítico, pero también la parte colaborativa, la habilidad de comunicarse, porque cuando nosotros trabajamos en equipo, en equipos, logramos trabajar la comunicación, el respeto, la empatía, cuando escuchamos a los otros y las otras, y eso también enriquece la formación del estudiantado. Entonces veo que van enlazados las ideas en esos aspectos. Les agradezco a las tres la participación y continuamos ahora con los elementos para la didáctica de la formación ciudadana. En este caso, para comprender este tema que es fundamental en la formación integral de las personas estudiantes, hay que plantearnos una pregunta. ¿Cuál es el fin de la educación cívica? Uno de sus objetivos primarios y frecuentemente olvidados en la práctica diaria es la formación de personas, estudiantes, ciudadanas, críticas, que estén informadas sobre lo que acontece en Costa Rica y el mundo, en asuntos políticos, por ejemplo, que afectan a sus entornos, pero también a desarrollar una sensibilización hacia los conflictos de diferente índole, pueden ser ambientales, sociales, regionales, religiosos, éticos y morales, tanto de la sociedad inmediata como de la sociedad global. Esa es ese es uno de los fines de la educación o la formación ciudadana, educación cívica. Y hay algunos elementos claves en este proceso. Bueno, primero la educación cívica en el siglo XXI. Hoy día, la educación cívica en primaria implica preparar y capacitar a la persona estudiante para que pueda hacer un uso de sus derechos, para que pueda gozar de sus derechos, para que pueda ejercer de manera responsable ese papel como persona ciudadana de una vida que está iniciando, una vida que posteriormente será una vida adulta. Algunas recomendaciones. La UNESCO en el 2018 reconoce que en un mundo globalizado como el actual, la educación está poniendo mayor énfasis en equipar a las personas desde una edad temprana y a lo largo de toda su vida con conocimientos, competencias, actitudes y comportamientos para ser ciudadanos que estén informados primero, comprometidos y que sean solidarios. Y además hay una constante interconexión para trabajar, desarrollar, conocer, hacer un uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de las redes sociales, de construir oportunidades de colaboración, de cooperación, de aprendizaje compartido y también
cuando hay colaboración, cooperación y aprendizaje compartido, por ende va a haber respuestas colectivas ante los problemas de la humanidad. Entonces, eso plantea la UNESCO y cómo ha evolucionado la formación cívica en Costa Rica. Ha tenido dos énfasis sobre todo. Un rol en donde está centrado en la persona docente inicialmente y también un rol centrado en los contenidos. Entonces vamos a ver estos dos roles que ha tenido la evolución de la formación cívica en Costa Rica. Específicamente en el rol de la persona docente, desde la asignatura se fomenta procesos de mediación que tienen una visión equitativa de género, de inclusión tanto de niños como de niñas, de respeto por las formas de pensamiento, las tradiciones y las costumbres. Y se complementa con reflexiones sobre las formas de vida, el sentir del mundo, el cultivo de mayores espacios de convivencia y también el fomento de una cultura de paz que es importante. La escuela, como el aula, son laboratorios para analizar las cuestiones vinculadas con la actuación social y ciudadana, tanto de las personas estudiantes como de las personas docentes. Pero son espacios también que permiten reflexionar sobre situaciones e incidentes que se producen en la vida cotidiana. ¿Para qué? Para analizarlos, para sacar conclusiones de esos procesos y se puede trabajar en torno a situaciones y conflictos tomados de la vida real, por ejemplo, propios de alguna comunidad, de alguna localidad, del contexto nacional o también del contexto internacional, y que va a tener obviamente un impacto inmediato, directo o indirectamente por los medios de comunicación social que hoy día, por a través de las redes sociales, se conocen muchos de estos temas con una inmediatez que es característica. Entonces, ese es un aspecto de el papel del rol docente en la formación cívica. Otro más que otorga una importancia a los contenidos que impartía la asignatura de educación cívica, sobre todo en educación secundaria. Y la idea era que debían tener muy buenas bases legales para brindar un enfoque que el estudiantado repitiera de manera fiel a la normativa, lo que dice la normativa, lo que habla de los poderes del Estado, por ejemplo, y que la persona estudiante supiera cuáles son las funciones de esos poderes del Estado. Estos son dos enfoques que han caracterizado la evolución de la formación ciudadana o la educación cívica en Costa Rica, un enfoque que tiene por nombre institucionalista y otro enfoque crítico. El enfoque institucionalista se caracteriza por un estudio de la constitución política. Ese es el eje central. Luego de ahí, una organización y funciones de los sistemas y de los poderes del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y también conocer los derechos y deberes individuales y sociales de las personas. Esos son ese sería el enfoque institucionalista, que la persona estudiante llegue a conocer eso al pie de la letra. Y un enfoque crítico de la educación cívica, más, más de finales del siglo XX, inicios del XXI, que propone un análisis profundo y serio de las limitaciones que tiene la democracia costarricense en la actualidad, con un pensamiento crítico, con ideas propositivas por parte de las personas docentes y las personas estudiantes, pero también con un papel centrado en la persona estudiante como agente de accionar pedagógico y que tiene que estar activo, su ciudadanía tiene que ser una ciudadanía activa y que le permita interpretar los procesos que han desarrollado la sociedad de una manera constructiva. Entonces vean que los dos enfoques tienen características distintas.
Por un lado, enfocarse en las leyes, la legislación y las normas, conocerlas era lo más importante, y por otro, ok, eso es importante, no deja de ser importante conocerlo, pero más allá de conocerlo es permitir cuestionarlo, ver por qué eso no está alcanzando para alcanzar una democracia representativa, participativa, cuáles vacíos tiene, qué problemas está generando para construir una sociedad costarricense más equitativa, más justa en la actualidad. Y también por acá tenemos el rol de los contenidos. Según esta vertiente, el rol de los contenidos tienen un papel fundamental. Dice que la persona ciudadana debe conocer sus derechos y deberes básicos como miembros de una sociedad política, y predomina la selección y la transmisión de los contenidos. Es una visión que excluye el contexto comunal inmediato del estudiantado, es decir, que no toma tanto en cuenta el pensamiento crítico, habilidades que son importantes y que se ponen en preponderancia en el enfoque crítico de la educación cívica. Y también hay otro aspecto a destacar del rol de los contenidos, que pierden protagonismo frente al desarrollo de las competencias para la ciudadanía. Este tipo de aprendizaje no puede ser planificado en el currículo como un contenido aislado de la realidad, ya que trascienden los libros de texto, las aulas, las asignaturas y el centro educativo. Entonces vean que dentro de los dos roles, tanto el rol docente como el rol de los contenidos, están presentes los dos enfoques, el enfoque institucionalista y el enfoque crítico para el abordaje, la evolución y el abordaje de la asignatura de educación cívica dentro de los estudios sociales. También los programas de estudio vigentes, que son del año 2009, pues específicamente del año 2013, específicamente en educación primaria. La didáctica de estos programas plantea una serie de temas. Habla del manejo de la disciplina escolar, habla del empleo de técnicas didácticas. Vienen mencionados, por ejemplo, el debate, la resolución de problemas, los juegos de roles, el dilema. Y esto dice que favorece el diálogo y el intercambio de ideas, que es importante. También el apego a las estructuras democráticas. Eso se menciona dentro del programa, que es importante. Y la renovación del humanismo. Ninguna especie que vive en el planeta puede destruir el planeta. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Es fundamental que se ponga en práctica el aspecto humanista, también la empatía, de posicionarnos en el lugar del otro, para poder actuar de manera racional y responsable con los semejantes y también con los recursos. Dentro del programa también se plantean una serie de retos. ¿Cuáles son esos retos? Son básicamente 10 retos. 10 retos que se debe tomar en cuenta, se denominan consideraciones didácticas para este proceso de mediación pedagógica de la asignatura de educación cívica, y están dentro de los programas de estudio de la asignatura. Primero, que los espacios de aula sean espacios donde haya un ambiente democrático y comunicativo. ¿Y cómo puede ser eso posible? Bueno, con reglas claras, en donde se puedan escuchar, donde todos puedan participar, donde exista respeto, además, donde exista orden y respeto, donde haya participación estudiantil, que tiene que ser una práctica permanente, en donde las personas estudiantes sean actores y no espectadores. Un tercer punto habla del modelaje verbal y de acción. Debe ser una estrategia obligada en la vida del aula, que haya congruencia real entre lo que se dice y lo que se hace. El empleo de acciones preventivas es una estrategia didáctica para enfrentar los cambios, la incertidumbre,
y los hábitos consumistas de la sociedad actual. Recordemos que cuando mencionamos en la tutoría 1 del cambio climático, del uso adecuado de los recursos naturales, hablamos de esto que es importante porque los recursos naturales tienen un límite. Hay que hacer un uso racional de los mismos y tratar en la medida de las posibilidades de reducir los hábitos consumistas de cada uno de nosotros, y en el centro educativo es una oportunidad para poder ejecutarlo, para poner también en práctica ahí mismo lo que decimos, hacerlo con ejemplos prácticos. También se habla de los hábitos de sana convivencia, que son importantes dentro del aula para evitar agresiones. El sentido de pertenencia, tanto a una familia, a una comunidad, a nivel nacional, a nivel planetario. Recordemos que todos somos ciudadanos del planeta y hay que desarrollarlo mediante una identidad personal, nacional y universal. El uso de las vivencias cotidianas, como lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en las noticias, lo que pasa en el día a día en el centro educativo, nos puede servir como ejemplo para abordar algún tema y poder enriquecer ese tema. Alguna experiencia incluso infantil también. Y los últimos tres, el ejercicio responsable de la libertad. Recuerden que nuestra libertad llega hasta donde está la libertad de las otras personas, que tiene límites, y que mediante algunos ejemplos prácticos en el aula lo podemos evidenciar. La práctica de valores éticos y sociales, como el respeto, responsabilidad, tolerancia, equidad, reciprocidad, y evitar manifestaciones negativas, por ejemplo, como el sexismo o el racismo, y fortalecer el juicio crítico, que las personas estudiantes sean capaces de rechazar con propiedad de inteligencia hábitos, actitudes, comportamientos, ideologías que son negativas o que presentan antivalores. Eso es importante que se fomente desde la didáctica de la educación cívica en los procesos de mediación pedagógica. Acá están las referencias bibliográficas con que se construyó esta presentación interactiva y quiero escucharlas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre la presentación, sobre alguno de los aspectos que vimos. Yo no, profe, gracias. Gracias, Fanny, con mucho gusto. Ok, entonces, hicimos antes un abordaje de la actividad número 3. No sé si tenemos alguna otra consulta sobre esa actividad 3. No, señor, no tengo consultas, yo tampoco. Ok. Entonces, vamos a hacer el cierre por acá. Entonces, nada más para recapitular, el, el material, la grabación de la tutoría va a estar disponible en los próximos días. Si alguien no la pudo ver o igual pues, estuvo presente o vio alguna parte y quiere repasarla, estará disponible en el campus, acá al puro final, donde dice grabaciones de tutorías. Tenemos la grabación de la 1, la 2 y pronto esperemos tener la grabación de la número 3. Entonces, eso sería de mi parte. Agradecerles por su atención, por el acompañamiento, por la participación que tuvieron. Y antes de hacer el cierre, voy a dejar de grabar, voy a detener la grabación.